Hola a todos. Carlos, ya te veo por aquí, espera. Muy buenas, Dani. ¿Me escuchas? Perfectamente, Héctor. Bueno, Vale. Muy buenas, Carlitos, ¿qué tal? bien, bien, bien. Bueno, vamos a ver. Chicos, ¿se escucha bien? Iván, buenas tardes. Alberto, ¿se escucha bien? Dicen que sí. Sí. Perfecto. ¿Qué tal, Carlos? ¿Bien? Bien, bien. Pues nada, esperamos un minuto así a que la gente se vaya conectando. Y mira, mira que te pone Jorge. Que cuidado con los de la cuenca. Mira, Patrick Lefebvre se ha unido. No, Patrick, ¿cómo estáis? Sí, al final, días largos, yo creo, para todos, ¿eh? Estos también. Están ahí, mira, está conectando gente del equipo, Pablito también, Pablo de Pedro, el Eh, gran Pablo. Mario Vícez. Pues nada, Carlos, que simplemente pues nada, darte las gracias, ¿vale? Vamos a ir empezando un poco porque, bueno, sé lo liado que estás estos días, porque más que nada hablamos prácticamente todos los días, ¿no? Toda la semana. Y nada, simplemente pues nada, darte las gracias por esa disposición, por estar con nosotros, ¿no? Y creo que es bonito también escuchar tus palabras y una persona que ha sido profesional y ver un poco también la parte de cuando eras profesional, ahora que has pasado al otro lado, ¿no? Creo que los que trabajamos normalmente en el mundo del deporte siempre tenemos compañeros muy buenos, pero que siempre han sido fisioterapeutas o que siempre han sido preparadores físicos. Y sí tener a un compañero al lado no siempre suele pasar, ¿no? Entonces, te voy a ir a hacer unas cuantas preguntas, vamos a ir ahí que nos vayas contestando y bueno, darte las gracias y creo que va a estar chulo. Vale. Sobre todo también a vosotros por acordaros de mí en este momento, ¿no? Creo que pues, este tipo de iniciativas y daros si os puedo servir dar en algo, ya sabéis. Te lo agradezco. Te escucho mal, Carlos. A ver, ¿me escuchas mal? Sí, ¿Ahora? ahora sí, creo que sí. ¿Sí? Ahora, Sí. ahora mejor, ¿no? Vale. Vale. Pues nada, ¿te presentas o te presento yo? Pero si te presentas, No, me sin presento dejar yo nada en el mejor. tintero, ¿no? Me presento yo mejor. Cuéntame, a ver, Bueno, cuéntanos pues un poquito. como gran introducción que hiciste, soy Carlos Barredo, actualmente preparador físico, entrenador deportivo, concretamente de ciclistas. Estoy trabajando exclusivamente, prácticamente solo de forma exclusiva con ciclistas, pues porque al final yo también fui ciclista profesional. Empecé en esto de las bicis con 14, 15 años y casi hasta el día de hoy no me desligué de este mundo. Tuve la suerte de ser profesional unos cuantos años, de correr en algunos de los mejores equipos del mundo, de disputar las mejores carreras del mundo, de pasar mucha penuria, de pasar de vez en cuando alguna alegría también, bien por los compañeros o bien personal, de disputar mundiales, de representar a España en competiciones internacionales. Y bueno, pues una vez ya desligado de la competición por una serie de razones, pues decido que siempre tuve claro que la vida son etapas y empecé a estudiar lo que me apasionó toda la vida, que fue el deporte, ¿no? Entonces empecé a estudiar ciencias de la actividad física y el deporte, terminé, después el máster y bueno, pues ahí seguimos y ahora pues otra vez enganchado
en el mundo del deporte y del ciclismo, que es el que yo mamé desde crío. Si mal no tengo apuntado, que lo tengo aquí, son 5 tours, ¿no? Participaciones en 5 tours, ¿Mm? 5 o 6 vueltas ciclistas España, ¿no? Sí, si te 3 digo la mundiales. verdad, si te digo la verdad ni me acuerdo. Pues me imagino que habrá sufrido mucho, ¿no? Sí, 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 hombre. Sí que se sufre, pero no, es una cosa que nunca no llevas la cuenta tampoco, ¿eh? Para mí, pues eso, una vez que vas cumpliendo etapas y objetivos a lo largo de tu carrera deportiva, los vas metiendo en la mochila como nuevas experiencias, pero esto del deporte ya sabes tú que cada día tienes un examen, entonces pasas página muy rápido. Carlos, me están diciendo que no se escucha bien, que si te puedes poner en datos. Sí, estoy en datos. A ver, espera un segundo. No, espera. Carlos, a ver que te he perdido. Pues nada, chicos, ahora, perfecto. ¿Ahora se escucha mejor? Ahora tú vete contándome y te Vale, digo, porque vamos a preguntar por aquí. Bueno, sí, me dicen que sí. vale, perfecto. Esperemos que no suene el teléfono. Pues nada. Eh, he visto eso, 5 Tours de Francia, 5 Vueltas Ciclistas a España, 3 Campeonatos del Mundo. Conseguiste un top 10 de la Vuelta Ciclista a España, ¿no? Y también tengo bueno, que has ganado también una etapa de París-Niza, una Vuelta Ciclista a España, una etapa de Vuelta Ciclista a España en Lagos de Covadonga y una clásica de San Sebastián. ¿Se escapa alguna o te queda? Sí, alguna más escapa, pero eso no es importante, Héctor. Bueno, pero yo tengo, mira que hablamos mucho, ¿no? Pero nunca te he hecho una pregunta. ¿Cuál es la etapa más significativa para ti que has ganado? Mira, ayer mismo me lo preguntaban de un periódico allí regional asturiano y, y en aquel momento a lo mejor no lo fue, en aquel momento a lo mejor no lo fue, pero a día de hoy, eh, cuando pienso en esa etapa que voy a decir ahora, sí que es el día de hoy que se me ponen los pelos de punta y se me llenan los ojos de lágrimas, que fue la de Lagos de Covadonga, ¿no? Yo nací muy cerca de allí, estaba mi familia, mi padre había tenido un problema de salud muy serio el año anterior y bueno, sabía que iba a cambiar de equipo, llevaba muchos años de equipo y sabía que iba a cambiar a final de temporada, estaba corriendo la Vuelta a España como un favor al equipo y el haber conseguido esa victoria, pues bueno, pues es algo que yo creo que si me emociona en el día de hoy significaría mucho y significará mucho, ¿no? Hombre, yo creo que como paisano que somos, ganar en Asturias y encima de los lagos, encima con un día tan bueno que te hizo, Pasando ahora de la Santina, sí, sí, encima un día de lluvia increíble, pero bueno, pues nada. Y otra duda, ¿cómo ha cambiado, cómo ha cambiado el ciclismo desde que tú eras ciclista hasta ahora? bueno, yo creo que cada vez se está convirtiendo en un deporte mucho más profesional. Yo ya tuve la suerte de que, a lo mejor por estar en esos grandes equipos, pues sí que se palpaba ya el ciclismo como un deporte muy organizado, muy profesional, muy segmentado, con bastante trabajo multidisciplinar, pero es que hoy en día está llegando a unos niveles pues increíbles, ¿no? Yo creo que como en el resto de deportes y en el resto de áreas también empresariales. Eh, Hoy en día los equipos Pro Tour mueven yo creo que el mínimo serán 15 millones de euros y el máximo unos 40-45 millones de euros de presupuesto. Ya da un poco la idea de la magnitud y de la posibilidad de acción que tienen en múltiples facetas que al final facilitan el día a día del corredor y siempre en la búsqueda del máximo rendimiento. Hombre, algo cambió no solamente en recursos, como te digo, materiales, sino también en recursos humanos a disposición.
Porque, bueno, como decía, como te comentábamos anteriormente, ¿no? Creo que a mí en particular me hace mucha ilusión hacer esta entrevista porque, bueno, tú me conoces y sabes que a mí el ciclismo me gusta muchísimo. De hecho, tenemos amigos en, Alguna mojadura pillaste, en el Tour, ¿eh? alguna que otra en el Tour y en la Vuelta. Y, bueno, como bien sabes, pues tenemos amigos en común, profesionales también como tú. Y creo que tú, Samu, Benja, bueno, la última etapa ya de Chechu, ¿no? Pero creo que ahí hay una buena jornada de ciclistas asturianos que a muchos nos hicisteis engancharnos, ¿no? Entonces, bueno, creo que el año pasado la experiencia que tuve con el equipo en el Giro, creo que fue una experiencia para mí muy gratificante y creo que me ha marcado mucho, aunque sí es verdad que he tenido experiencias anteriormente en otros deportes, ¿no? Pero creo que esa, lo que tú dices, ese trabajo multidisciplinar, el estar todos juntos en carrera, creo que se vive de forma diferente, ¿no? Y creo que esta entrevista, el abrir un poco, que nos cuentes un poquito cómo es el rol de cada uno, ¿no? Dentro de un equipo ciclista, creo que a la gente le va a ayudar a conocer un poco más el ciclismo desde dentro, ¿no? Entonces, ¿qué te gusta más sufrir, en la bicicleta o en el coche? Porque en el coche se sufre muchísimo. Sí, son sufrimientos muy diferentes. Como ciclista al final sufrías entrenando, sufrías en competición, pero al final tú gestionabas un poco y tú tenías un poco el control sobre la situación. O cuando estabas trabajando sí, trabajando para algún compañero, hasta cierto punto tú tenías también el control, ¿no? Y eh, sí, ese control sobre tu situación y sobre tu compañero. Hoy en día, pues desde el coche, desde casa, muchas veces como preparador deportivo, cuando tienes algún corredor que está disputando alguna cosa para la que lleva trabajando mucho tiempo, se sufre, ¿eh? Se sufre, y no teniendo el control sobre la situación, igual se sufre más. Lo que pasa es que el ser humano, ya sabes tú, que olvidamos todo muy rápido. Y parece que lo último que estamos haciendo es lo más importante, lo que más nos está costando, y el resto se nos olvida, ¿no? Pero bueno, yo sí tengo que inclinarme, igual te digo que más que antes. Pues nada. ¿Y cómo ves que ha cambiado ya que estamos hablando de fisioterapia, ¿no? Y rendimiento, cómo ha cambiado la figura del fisioterapeuta desde que tú eras profesional hasta ahora? ¿Ha habido más cantidad de fisioterapeutas dentro del mundo? Bueno, cuéntanos un poquito, porque tú sí era que me contabas que en el Quick Step, ¿no? Sobre todo, Mm. era un equipo que mimaba mucho eso, ¿no? Ya teníais fisios, osteópatas y demás, ¿no? Sí, como te decía antes, las estructuras de los equipos profesionales o World Tour están yendo a más, ¿no? A más en todos los aspectos, cuidando tanto la preparación deportiva como la recuperación, la prevención en casa y en competición. Pues, ¿y eso qué implica? Pues que el grupo de personas que estén a disposición del corredor, pues es mayor, ¿no? Es cierto que yo tuve la suerte ya de estar en equipos que contábamos con terapeutas, aparte de los masajistas que toda la vida hubo en el ciclismo, con osteópatas, bueno, pues, lógicamente con médicos, pero hoy en día la tendencia e incluso la reglamentación de la Unión Ciclista Internacional obliga a tener fisioterapeutas, joder, a personal de fisioterapia con cualificación y con formación académica, ¿no? Antes no era así, y quizás era un poco más la figura del masajista, sin más. Ahora hacen el mismo trabajo los fisios, pero siempre desde yo creo que le aportan, pues aparte de profesionalidad, el corredor en muchas ocasiones se siente mucho más seguro. Bueno, pues, ¿y cómo valoras la figura del fisioterapeuta dentro del equipo? Porque tú eras de pasar mucho por el fisio, o bueno, por el masajista en tu caso, o lo que tuvieras, Tú o ya poco. Yo sé la respuesta, ¿no? Pero quiero que la gente lo conozca. no, no. A mí, a ver, recurrías al trabajo del fisio o del osteópata pues cuando tenías una necesidad o cuando tenías un problema, en mi caso. Pero yo te puedo decir que hice grandes vueltas, el Tour o la Vuelta, y a lo mejor a lo largo de los 21 días podía ir a camilla dos, tres, a tratar miembro inferior propiamente dicho, ¿no? Piernas. Ahora, espalda, pies y cuello, eso a diario, ¿no? A diario. ¿Tenías compañeros que pasaban todos los días? Sí, 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 sí.
Sí, sí. No, y yo también pasaba todos los días, ¿eh? Lo que pasa es que le decía que mi bien más preciado, que eran las piernas, No, no. ¿no? No. Al final, Te- un aspecto también psicológico clave en el ciclista, que es necesario que las personas que trabajan con él lo conozcan, ¿no? Y, muchas veces el fisio o el masajista, el auxiliar, tiene que saber hasta dónde tiene que apretar, hasta dónde tiene que llegar, qué parte tiene que incidir más, si en parte anterior, parte posterior, si te gusta terminar el masaje de una manera o de otra, eh, porque si no lo haces de una forma muy rutinaria y siguiendo unos pasos, a lo mejor puede ser que le elimines para el día siguiente. A ver, sí es verdad, ¿no? Que esto, bueno, sí era que tenía pensado contarlo, porque al final el tratamiento que se hace en el ciclismo es un poco diferente al que se hace en cuanto al fútbol o atletismo o demás, ¿no? Sí es verdad que cuando llegáis a meta o cuando llegamos al hotel, que es cuando os tratamos, simplemente el tratamiento que hacemos es un tratamiento muy estructural y a nivel de terapia manual podríamos hablar prácticamente de hacer un drenaje o un tratamiento muy, muy, muy suave. Sí es verdad que llegáis muy doloridos en las piernas, prácticamente el hacer cualquier tipo de presión con deslizamiento y con un poco de fricción en la pierna. Hay ciclistas que son más propensos, son más reacios a ese tipo de tratamiento y en otros deportes sí es verdad que somos más de dar pues a lo mejor un poco más de intensidad, pero también porque contamos con más tiempo de recuperación, ¿no? Sí es verdad que vosotros al día siguiente en 14 horas estáis otra vez encima de la bici. Porque sí es verdad que las etapas, el hotel no lo tenéis justo al lado donde acaba la etapa. O sea, hay que hacer unas cuantas horas en coche o en autobús. Hay días Entonces sí es verdad que... hay días que sí y hay días que no, ¿no? Yo siempre digo que lo que no se ve por la tele es el ciclismo. Pero es que hay corredores en la línea de lo que comentas, Héctor, que si pierden mucho tono muscular y por la fisiología muscular que tienen y por su estructura tardan en recuperar ese tono muscular, al día siguiente, la primera parte de la etapa, están eliminados. Entonces, siempre hay que ponerse en el pellejo del corredor, saber a quién tienes en la camilla, ver qué es lo que necesita fisiológicamente, pero también psicológicamente. Y si consideras como un profesional que necesitas pues deshacerle una contractura que tiene, que sabes que se la tienes que deshacer en 2 o 3 días, esa contractura puede ir a más, tienes que saber cómo psicológicamente ¿Cómo entrar llevarlo? para llegar a poder deshacérsela y que no le afecte, ¿no? Bueno, a lo largo de tu carrera has tenido muchas lesiones. He tenido lesiones casi todas traumáticas, por traumatismos, por caídas. Sí, he tenido escafoides, he tenido clavícula, que la de la clavícula es muy buena. Me rompí la clavícula en Polonia en el año 2003 o 2004 y por aquella época en Polonia cuando te rompías la clavícula te escayolaban, pero te escayolaban desde la cintura hasta el cuello y me vine para España con unos 7 kilos de escayola más o menos. Sí, todas las caídas o sea, todas las lesiones que tuve a lo largo de mi carrera deportiva fueron por caídas. Vemos la evidencia, ¿no? Lo que nos dice un poquito la evidencia en cuanto a las lesiones del ciclista. Si es verdad que el ciclismo no es un deporte muy, muy, muy lesivo, pero sí es verdad que el trabajo continuo, tantas horas haciendo un mal gesto biomecánico, desencadena a otros tipos de patología, ¿no? Entonces, sí es cierto que, bueno, las lesiones traumáticas simplemente es clavículas, costillas, ¿no? Es lo que más, muñeca, codo, alguna cadera, ¿no? Que también pasa por ahí. Y sobre todo, cómo manejáis, ¿no? Esos espacios, porque sí es verdad que hay patologías o hay fracturas, por ejemplo, en este caso lesiones, que te permiten montar en bicicleta. Pero sí es verdad que una clavícula te permite montar en bicicleta, pero después, como nos ha pasado ya este año, ¿no? Eso genera ciertos patrones adaptativos en el que el ciclista quiere dar pedales, pero sí es verdad que al final esa biomecánica en la bici o ese agarre del manillar no es el correcto, ¿no? ¿Cómo lo sueles gestionar en cuanto a los entrenamientos? Pues depende mucho del momento de la temporada también.
de las características del corredor. Hay corredores jóvenes que a lo mejor merece más la pena parar, coger un poco de aire, recuperar primero la lesión antes de seguir avanzando en la parte más física, más de condición física. Pero bueno, también es cierto que hay momentos de la temporada y con ciertos corredores que hay que correr hasta cierto punto algún riesgo, ¿no? Y a lo mejor hay que tratar de acortar plazos y cuadrar la recuperación de la lesión paralelamente a entrenamientos encaminados a alargar adaptaciones o a perder lo menos posible, ¿no? Pero yo, sinceramente, Héctor, soy muy de la opinión, ya sabes, de que prefiero perder 2 días que no 7 o 10. Sí, Cuando... creo que eso fue una de las cosas que más nos unió desde el principio, ¿no? Que cuando hablamos, tuvimos la primera reunión con Fran, tú y yo, ¿no? Del proyecto y demás, creo que hicimos muy buen feeling porque sí es verdad que en otros deportes estamos muy acostumbrados a apretar al deportista y apretarlo y apretarlo y apretarlo y al final lo que hoy puedes ganar en 2 días, después lo vas a pagar durante mucho tiempo, ¿no? Entonces creo que al final, para que la gente un poco vea cómo trabajamos, creo que intentamos parar al deportista, pararlo entre comillas, A veces dentro de lo que nos limita un poco los plazos, ¿no? Pero sí es verdad que preferimos adaptar el trabajo esos 2 días, no pararlo, sino adaptarlo el trabajo para que después vaya continuando, ¿no? Porque a todo esto hay que contar que nuestros deportistas prácticamente no están en España. O sea, están en España algunos, pero otros no. Entonces, ¿cómo se gestiona eso, Carlos? es que el deporte, o sea, el ciclismo es un deporte muy característico porque el ciclista, yo creo que es de los pocos deportistas que incluso al más alto nivel entrena en solitario. Entrena en solitario, en su lugar de residencia, lejos de sus compañeros normalmente, lejos de su director deportivo, lejos de su entrenador, lejos de su fisio en el equipo. Al final necesita un grado de autonomía y de autoconocimiento muy alto. Y nosotros, pues claro, pues tenemos gente, corredores en Hungría, corredores en Italia, un portugués, Dinamarca, y bueno, pues al final, ¿cómo se gestiona? Pues por teléfono, a través de plataformas de gestión de entrenamiento y después aprovechando pues concentraciones y competiciones para poder tener un poco más de feedback con el ciclista, ¿no? Pero al final, aunque a la gente metida en el ciclismo le resulte extraño, es la manera de trabajar en el máximo nivel, porque lo que digo, los equipos en el ciclismo no tienen como en el fútbol un lugar, una sede física en el que todos los deportistas y todo el staff viven en el mismo lugar, los corredores siguen viviendo en su lugar habitual y eso hace que sea mucho más difícil en ciertos momentos el trabajo diario, ¿no? Al final tienes que estar muy encima de ello, sobre todo con el teléfono y a través de las plataformas de entrenamiento. Para vosotros es más difícil, ¿eh? Sí, bueno, nosotros sí es verdad que, bueno, siempre tú y yo estamos vía telefónica, bueno, también con Félix, ¿no? Y con los directores que estamos... ¿Perdón? que, que digo que cuando se nos lesiona uno para gestionar y programar todos los pasos de la rehabilitación o de... Bueno, sin decir nombres, podemos contar un caso, ¿no? Un corredor que se cae en una placa de hielo, se cae en otro país, viene a Madrid, en Madrid lo revisamos rápidamente porque os ibais para la concentración, bueno, nos íbamos para la concentración de Valencia y llegando a Valencia, pues parará en el hospital, radiografía en el hospital y qué casualidad que lo que era un traumatismo, pues era una fractura. Eh, pues así, gracias a Dios, teníamos a Fabián, el médico del equipo, allí en Valencia. Y bueno, también nosotros decir que desde el premio, ¿no? Pues no solamente soy yo que está con el equipo, está Jorge y Carlos, está Fabián, que está desde Estados Unidos, y tanto los directores, como en este caso tú, como Jorge, como Félix, Fran y demás, pues trabajamos en una plataforma virtual que gracias, bueno, a los servicios de premium, pues podemos estar conectados todos en el momento, ¿no? Entonces, al final, sí es verdad que se hace fácil eso, pero también tiene sus complicaciones. No tienes al corredor diariamente aquí, ¿no? Entonces, bueno.
Es, siguiendo con el tema de las lesiones, hablábamos antes, ¿no? Que has tenido siempre lesiones traumáticas, pero sí es verdad que las lesiones de espalda y de un poco de la región, lumbalgias, cervicalgias, dosalgias, ocupan entre un 40 y un 60%, ¿no? Pero sí es verdad que hay otro tipo de lesiones que sí nos traen un poco más de cabeza, como son las tendinopatías y demás. Y me gustaría que me contaras un poquito eh, porque normalmente son, casi siempre aparecen por problemas biomecánicos. Entonces, ¿cómo lleva el corredor el cambio de bicicleta al principio de temporada? Porque, bueno, aunque se cambie de marca o se cambie de bicicleta, la geometría cambia, ¿no? E incluso la propia marca al año siguiente te saca una geometría diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo verías? ¿Cómo lo veis vosotros? A ver, una vez más depende de la personalidad y de la forma de ser del corredor. Yo tuve campeones del mundo, compañeros que fueron campeones del mundo que bajaban el sillín en competición hasta un centímetro para arriba y para abajo, casi. De milímetro en milímetro hasta un centímetro. Pero sin embargo hay corredores que estructuralmente, o sobre todo nosotros que tenemos un equipo de formación, que cuando se les cambia 2 milímetros la altura de sillín o se le cambia una cala de una zapatilla que la tenía desgastada y se le pone una cala nueva, ya cambia la altura sobre, o sea, sobre el sillín y eso puede llegar a afectarle. ¿Cómo lo vive el corredor? Pues normalmente el que sabe que es débil y sabe que esos cambios le afectan y encima le da mucha importancia, eh, es complicado. Claro, es complicado porque nosotros mismos sabemos que, pues que una posición, lo que te digo, ¿no? Una cala, una zapatilla, el retroceso, el manillar unos milímetros hacia arriba o hacia abajo, una maneta adelantada o atrasada. Son mil pequeños detalles que en un gesto tan repetitivo, tan constante y tan fatigante como el pedaleo continuo, al final pueden provocar una lesión por sobrecarga o por desgaste, ¿no? Que pues son, por desgracia, muy habituales y a mí en formación me dan pánico, sobre todo en tema de rodillas. Hablábamos anteriormente, ¿no? Que es muy bonito trabajar en un equipo multidisciplinar, incluso en otros países, ¿no? Y sí es verdad que, bueno, la parte de premium como asesoramiento que os hacemos, asesoramiento médico, pero sí es verdad que la fundación también tiene sus auxiliares, Cristian, su oficio, y que todos tenemos un trabajo multidisciplinar con los directores, Félix en este caso, que es un poco la punta de unión de todos, ¿no? Y después ya por encima, pues bueno, Alberto y Iván y después también Fran, ¿no? Que Fran ahí es la cabeza pensante de todo. Pero yo quería comentarte, porque lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Para mí los mecánicos juegan un papel fundamental en la prevención, porque al final lo que tú dices, una mala cala o un mal pedal o una posición del manillar un poco diferente o el sillón, creo que durante 5 horas continuas o 4 horas, día tras día, al final eso modifica mucho, ¿no? Y creo que al final los mecánicos hacen un papel fundamental, ¿no? Incluso llegáis a tener mecánicos de vuestra total confianza. Sí, sí, hay ciclistas que a lo largo de su carrera deportiva, una vez pues que van obteniendo resultados y van bueno, pues haciéndose un hueco dentro del profesionalismo, están con un mecánico durante el resto de su carrera deportiva, ¿no? Otra característica del ciclismo, que es un poco en línea de lo que estamos comentando, es que al final los contratos son anuales, son del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿no? Y los contratos con patrocinadores y proveedores de material también. ¿Qué sucede? Que la temporada no es anual, no, las carreras suelen terminar en octubre, septiembre, con lo cual hay 2 o 3 meses de carencia a final de año en los que muchos corredores están cambiando de material, ¿vale? O no pueden cambiar de material, pero saben que el año que viene van a ir a otro equipo y tienen que cambiar de material y están entrenando hasta el 31 de diciembre toda la fase de pretemporada o de acondicionamiento físico general con el material que no van a competir. Y después, cuando se aumenta la carga de entrenamiento en enero para empezar a competir en febrero, coincide el cambio de material al nuevo, ¿no? Y eso pues trae de cabeza muchas veces ahí entra la figura de los mecánicos, que es fundamental para que transfieran esas medidas y todo ese material, sí,
eh, la biomecánica que tenía el corredor con ese antiguo material al nuevo material y evitar lesiones, pues por lo que estamos hablando, ¿no? Que ahí es donde suelen aparecer las lesiones por sobrecarga. La verdad que este año, bueno, el equipo hemos hecho el cambio, ¿no? de bicicleta y tú estabas muy convencido de la geometría de la nueva bicicleta, ¿no? Que creías que no iba a dar problemas porque era una bicicleta muy estudiada y demás y la verdad que los chicos se han adaptado muy bien y no hemos tenido algún caso así aislado, pero la verdad que no hemos tenido ningún caso así. No, eh, nos sorprendió muy gratamente, que hicimos el cambio de bicis en diciembre, enero, no recuerdo ahora si fue en diciembre o en enero, y la verdad es que los corredores se adaptaron muy bien a la nueva, incluso cambiando zapatillas, cambiando pedales, o sea, cambiando todo, ¿no? Pero es algo que, bueno, al final cuando eres joven yo creo que también te adaptas un poco mejor a todo. Ya cuando te vas haciendo mayor y más veterano, como seas un poco así, toca pelotas, al final ese tipo de cosas te afectan más. ¿Lo dices por experiencia? Sí. Bueno, pues mira, nos preguntan por el chat que si los ciclistas pueden ser atendidos en carrera. Sí, El ciclista puede ser atendido en carrera, pero solamente por el coche médico, por el, ¿no? por el coche médico, sí. Nosotros, los auxiliares, no podemos hacer ninguna asistencia en carrera. No, no. Solamente pueden ser atendidos por el coche médico, que normalmente suele ir un médico y un ATS. Y normalmente, pues lo normal puede ser por dolores musculares o una caída que haya que curar, que te la curan desde el coche, problemas gástricos, pero siempre, siempre, siempre desde el médico. Incluso si hay una caída y después de la competición, cuando se va al hotel, tienes que ir a un hospital, tendrías que pasar parte a la carrera para que el médico de carrera tuviera constancia de ese hecho, ¿no? No para los tratamientos que pueda hacer el equipo dentro del propio hotel, pero sí para acudir a un centro sanitario. Hablamos de las patologías de espalda, pues bueno, patologías traumáticas, ¿no? Pero sí es verdad que yo siempre he dicho que para mí la fisioterapia de suelo pélvico tiene un trabajo fundamental con vosotros. Sí es verdad que no lo he visto ni he oído hablar de ello en el mundo del ciclismo, ¿no? Pero, pero sí es verdad que para vosotros lo que es el culot, la badana vamos, es como, como tu mejor amigo, ¿no? Sí, o tu peor enemigo. También. Porque, ¿qué tipos de culo tipadana tenéis? Hablando una vez contigo me decías que incluso de cuero, ¿no? No, No. de cuero eran hace muchísimos años. Hoy en día pues bananas sintéticas con geles, pero que pasa que hay distintas medidas, distintas formas de coserla, pues volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Cada corredor y también un poco en función del equipo en el que estés, pues tienes la posibilidad de que te hagan las badanas a medida, de que tengas tus brotes con esa misma badanas o no. Depende un poco, pues eso, de dónde estés, ¿no? Pero mira, en relación, pero para que veas que puede ser también un mecanismo lesional, la badana. Yo tuve algún compañero que por competir final de temporada con su selección nacional, cambiar la badana con respecto a la que utilizaba todo el año, y claro, después de todo el año utilizando la misma badana, generar los famosos forúnculos, que son quistes, y pasar el resto del invierno y reincorporarse después de las clásicas de la siguiente temporada. Bueno, el año pasado tuvimos un caso de esos y la verdad que es impresionante. Yo nunca lo había visto y es una cosa que impresiona muchísimo. Y cambiando un poquito de aire, vamos a ir un poquito hacia tu terreno, ¿no? Que venimos de la parte de fisio, de las lesiones, de un poco de los tratamientos que hacemos en carrera, ¿no? ¿Cómo ha cambiado un poco la preparación física desde cuando tú eras deportista o desde cuando tú eras de profesional ahora? Bueno, pues yo creo que un poco en la línea también de los fisios, ¿no? Gracias a Dios, cada vez es un área mucho más profesional. Pues los grandes equipos disponen normalmente de un jefe de preparación física y después de ahí caen bajo su amparo pues 4 o 5 preparadores físicos que se encargan de la gestión de todo el equipo. Y, hombre, hoy en día pues todo está mucho más medido, ¿no?
yo tengo una frase que me encanta, que siempre les trato de transmitir a los chavales, ¿no? Que es cierto que los números son los números, pero que también tenemos que tener conciencia de que la mayor diferencia entre un deportista de élite de verdad y un deportista en formación o incluso un profesional de menor nivel es cómo se conoce y cómo interpreta sus sensaciones y cómo la transmite al resto de profesionales que trabajan con él. Y hoy en día, pues por toda la tecnología que disponemos, muchas veces caemos en la cuantificación, pero se nos olvida lo más importante, que son las percepciones y las sensaciones. Incluso vosotros creo que como fisios muchas veces os cuesta que el deportista, sobre todo joven y con poca experiencia, os remita a esa sintomatología del dolor. Sí. Y eso es un problema que creo que se está generando por el uso excesivo de tecnología y la robotización del ciclista, ¿no? Pero bueno, también es cierto que es una ventaja para nosotros, es mucho más fácil tenerlo todo bajo control. Pero bueno, cambió mucho. Antes, yo recuerdo mi primer año profesional de hacer pues rodar a lo largo del año 40.000, 40 y pico mil kilómetros y son cifras que hoy en día es cierto que también con menos días de competición, porque hoy suelen rondar los 60, 70 días de competición y antes rondábamos los 90, 100, 110, pero bueno, pueden quedarse en los 25.000, 27.000, 30.000 kilómetros como mucho, ¿no? Se trabaja de forma mucho más específica. Al final, creo que las ciencias de la actividad física y el deporte ya empiezan a ser unas ciencias, con lo cual se está avanzando un poco más y ya tenemos un poco más de conocimiento. Ya no nos pasamos tanto en la prueba y el error, ¿no? Entonces, hace que vayamos más a tiro hecho y que se busque un poco más la eficiencia. Hablando de las tecnologías, ¿cómo es un día tuyo? Cuéntanos rápidamente, porque si no se nos acaba el tiempo. ¿Cómo es un día de Carlos? ¿Cómo te comunicas con los corredores? ¿Cómo te comunicas con la parte médica, en este caso conmigo? Y un poco con los directores también, con Rafa, con Jesús, con Darío. ¿Cómo es un día tuyo? Estresante. No, a ver, hay días, hay momentos en los que es un poco más llevadero, pero hay momentos en los que es verdaderamente un poco agobiante, ¿no? Al final, yo por las mañanas trato de madrugar para cuando tengo menos, menos solicitudes en el teléfono, pues avanzar con las programaciones y el desarrollo de sesiones de próximas semanas y después ya según va avanzando la mañana van surgiendo los problemas, ¿no? Y van surgiendo las consultas, que suelen durar hasta media mañana al mediodía. Que es donde suelo aprovechar pues, muchas veces para hablar también con los directores, a ver si tengo que también hablar con algún ciclista o incluso con vuestra área. Y después por las tardes las revisiones. Normalmente a mí me gusta saber todos los días lo que hace cada corredor, con lo cual, bueno, pues analizas un poco el entrenamiento, hablas con el corredor para tener ese feedback del que hablábamos antes, ¿no? De, que para mí es fundamental, las percepciones y las sensaciones. Yo siempre les digo que los números por sí solos no me dicen nada. Y, y así, pues a lo largo de la tarde, hasta que a final de la tarde vuelves por parte a los directores, ¿no? De cómo fue el día. El día, ¿no? Los corredores, tú les cargas me imagino que les cargas el entrenamiento, ¿no? Y ellos te lo envían luego por GPS, ¿no? Va todo marcado por GPS y... Hoy en día está todo digitalizado, al final yo les cargo el entrenamiento en una plataforma que en este caso dentro del equipo es colaborador, patrocinador del equipo, que es Training Peaks. Yo cargo las sesiones de entrenamiento y ya el corredor según llega se conecta al wifi de su casa o a los datos de su teléfono y esa información se vuelca dentro de la plataforma. E incluso a través de la plataforma podríamos hablar, lo que pasa que es mucho más lento que el teléfono, ¿no? O sea, cada corredor cuando llega a entrenar a mí me salta una alarma, con lo cual yo ya sé que ese entrenamiento está cargado, que ya lo puedo revisar. Y ahora, bueno, ahora que estamos en esta situación un poco
tan complicada, ¿no? que todos estamos padeciendo. ¿Cómo planteas, cómo te has planteado este confinamiento en cuanto al entrenamiento, ¿no? Que lo hemos hablado varias veces, Ahora, sé que te ahora trae de cabeza, pero porque incluso tenemos corredores que pueden salir a entrenar y otros no pueden salir porque están en diferentes países. Entonces, eh, mira, se ha conectado a Rafa. ¿Cómo lo has planteado? al final, lo hablé alguna vez contigo, yo creo que, bueno, y el que diga lo contrario, bajo mi punto de vista, miente. Yo creo que esta que es una situación nueva para todos, eh, no solamente para los deportistas, sino para nosotros también. Yo estaba perdido. Yo al inicio digo, pues ahora a ver qué hacemos, ¿no? Pues tienes que esperar un poco acontecimientos de hasta dónde van encaminando esas nuevas fechas de cuándo puede terminar el confinamiento, cuándo se prevé que se pueden recuperar las competiciones. Y como yo le suelo decir a los chavales, ahora mismo tocando la guitarra. Es decir, creo, insisto, el que hoy en día diga que está planificando y programando sesiones, yo no le encuentro mucho sentido porque no tenemos una idea clara de cuándo se va a competir. Al final, desde la competición tienes que echar días hacia atrás, a partir de ahí vas cuadrando todo, un poco toda la organización del entrenamiento encaminada a llegar lo mejor posible a la competición y ahora mismo nos falta la pieza fundamental, que es la competición. Con lo cual, ¿cuál es mi idea y qué es un poco lo que tratamos de hacer, ¿no? Pues en función del pico donde estimamos que estaba un poco cada corredor, ver hasta qué punto nos interesaba levantando el pie, llevándolo, tratando de alargar ciertas adaptaciones que pueden tener un poco más de efecto residual y incluso en otros casos levantando el pie pues mucho más, ¿no? Para que se desadapte y porque vamos a tener tiempo después. Pero siempre con incidencia en el trabajo de fuerza y en el trabajo de capacidad aeróbica, que al final son dos capacidades que yo entiendo que para el ciclista son condicionantes. Y la verdad que sí, que bueno, que todos estamos, la verdad, pasando una época difícil, ¿no? Y el futuro, la verdad que es un poco incierto porque no se sabe. ¿Tienes esperanzas de que este año se corra de nuevo? Aquí tengo que separar información de opinión personal. Opinión personal. Según información, parece que sí. Opinión personal, ¿Crees que no, no? yo seré muy pesimista, pero eh, sobre todo al más alto nivel. Me consta que el Tour de Francia pues van a tratar de salvarlo de todas formas porque al final hay muchos intereses detrás, hay muchos equipos con patrocinadores que tienen la necesidad de que el Tour de Francia se lleve a cabo, pero mi opinión personal es que al máximo nivel, por un tema obvio, que es la movilidad entre países. Al final el ciclismo es un deporte, una vez más, que ofrece una característica diferente quizás a otros deportes, que en un mismo equipo hay gente de muchísimos países y que en una competición hay gente de muchísimos países y que para llegar a una competición no solamente se tienen que mover los deportistas, sino todo el personal que trabaja con los deportistas. Y eso supone, pues, creo que un riesgo que va a ser difícil de controlar bajo mi punto de vista a lo largo del verano. Ojalá me esté equivocando, ojalá mucho además, pero yo lo veo francamente difícil al máximo, máximo, máximo nivel. Si me dices categorías inferiores dentro de un mismo territorio, como puede ser el caso en España, pues a lo mejor algo se puede recuperar, un par de meses de temporada, sí. Volviendo un poco a la parte de entrenamiento, ¿no? Que ha sido todo modificada por el confinamiento. ¿Cómo planificas una temporada? Ya que pues, cuentas que tienes más o menos en el Cometa, son 14 y 13, ¿no? Son como 27 corredores los que tienes. ¿20? 26. 26 corredores. Entonces, ¿cómo planificas? Porque ¿cómo se planifica para un entrenador tener 14 personas que tienen, o sea, perdón, 26 personas que tienen 26 objetivos diferentes? Porque la temporada, sí es verdad que hay ciertos corredores que van a disputar ciertas carreras, ¿no? ¿Cómo sueles planificar eso y cómo sueles organizar eso? Bueno, al final
sueles partir de un objetivo común. Yo normalmente cuando me siento con Rafa o con Jesús, siempre llegamos al consenso, que para mí es fácil, que suele ser iniciar la temporada lo mejor posible, con lo cual después todos van un poco encaminados a esa línea, ¿no? A partir de ahí es cierto que hay corredores con objetivos más específicos, objetivos individuales a la temporada que no coinciden cronológicamente con el resto, y es donde aparecen pues las primeras diferencias en cuanto a planificaciones o esas programaciones más a medio largo plazo. Y a partir de ahí las individualidades y las características de cada corredor. Nosotros sí que procuramos desde mi área y desde el área técnica de los directores eh, ir especializando un poco más a los corredores y haciéndolos ver que en el ciclismo existen roles igual que existen en otros deportes, y que a lo mejor no todo el mundo tiene que ser el mejor escalador, y no todo el mundo tiene que ser el mejor sprinter, y no todo el mundo tiene que ser el mejor contrarrelojista. Tenemos que buscar un poco las características tanto fisiológicas como estructurales e incluso psicológicas a veces del corredor, y a partir de ahí ir especializándolo un poco más dentro del rol que nosotros creemos, ¿no? Y eso tiene una incidencia clara también en el entrenamiento y en la organización del entrenamiento del ciclista. Yo a principio de año lo que hago es planificar. A mí no me gusta planificar a largo plazo, porque creo que hoy en día una de las características que cambió con respecto a hace muchos años, que era la primera pregunta que recordar que me hiciste, es que antes quizás se basaba la temporada en una gran vuelta o en dos. Hoy en día no. Hoy en día un corredor sub-23, un corredor de un equipo continental o incluso profesional, tiene los días de competición que teníamos antiguamente, pero es que antiguamente íbamos a muchas carreras a preparar otras competiciones. Hoy en día en el ciclismo, cuando se compite, con lo cual se tiende a modelos de planificación mucho más cortos en el tiempo que los que se utilizaban antiguamente, ¿no? Dentro de una planificación anual, pues puedes utilizar a lo mejor en la primera parte del año más modelos convencionales del entrenamiento, y después, según te vas metiendo en harina, pues vas jugando con otros modelos de ciclo más corto, ¿no? Y adaptado a cada corredor. Y después aparece tu parte, que son las lesiones, que entonces ya me trastoca más todavía. De eso vamos a hablar ahora, porque sí es verdad que el tema de la evidencia científica, creo que tanto a tu profesión como a la mía nos ha invadido de hace unos años para acá muchísimo, ¿no? Creo que cuando tú eras profesional, creo que se tiraría del cuaderno de ahí de Pepito y hacer kilómetros y kilómetros y kilómetros y salvajadas. Pero ahora una cosa de la que ha inundado mucho, ¿no? En cuanto a la prevención de lesiones es el trabajo de la fuerza. La evidencia ahora mete, bueno, que la fuerza está implicada en la prevención de la mayoría, ¿no? De lesiones a nivel muscular. ¿Cómo lleva el ciclista el pasar de estar entrenando en un ambiente libre al aire a estar en el gimnasio? ¿Te tienes que pelear mucho con ellos? Bastante, bastante. Hacerles entender que el trabajo de fuerza, más allá del trabajo de fuerza en la bici, porque en la bici también se puede llegar a trabajar algo de fuerza, no es lo mismo ni por asomo, pero se puede trabajar, pero hacer entender al ciclista que la necesidad, los beneficios y, y, y las mejoras que va a obtener con un trabajo de fuerza regular, un trabajo de fuerza estructurado fuera de la bici en el gimnasio, muy complicado. Yo siempre para eso tengo la estrategia de siempre les enseño una foto de 4 máquinas que tenía yo en mi casa cuando era ciclista, que me las monté y digo, mira, chavales, yo fui ciclista hace muchos años y hacía fuerza 2 veces por semana durante todo el año. Y entonces ya empiezan, bueno, pues vamos a probar. Pero eh, creo que el ciclista necesita muchas veces el feeling en el pedaleo, ¿no? Y cuando trabaja la fuerza, pues aunque se trabaje de una forma, lógicamente, que no se incide en la hipertrofia y demás, pues tiene una sensación muscular agria, que cuando se sube en la bici tiene esa fluidez de pedaleo que tiene normalmente, ¿no? Eso le cuesta mucho.
pero al final van entendiéndolo y no les queda otro remedio que hacer fuerza durante todo el año. Antes hacía fuerza hasta enero y desde enero no se tocaba más ningún ejercicio de fuerza, ni con peso ni sin peso. Hoy en día no. Hoy en día, pues mira, ahora el confinamiento está viniendo muy bien porque están trabajando la fuerza otra vez. Ya Sí. no hacen tanto rodillo. Pero, sí, sí, saliendo de la fuerza final, sí es verdad que va a basar o nos da rendimiento, ¿no? Pero también nos da prevención. ¿Y qué patrones de prevención soléis o sueles hacer en el ciclismo? ¿Con qué objetivos trabajas o qué protocolos sueles llevar? ¿Qué zonas sueles fijarte más? ¿Qué zonas sueles hacer más hincapié en que el ciclista haga? Bueno, al final el core. El core y, hombre, lógicamente también que es muy difícil de detectar, ¿eh? Porque aquí volvemos otra vez a lo que me encanta, el gap entre la ciencia y la práctica, ¿no? Es muy difícil, lo ideal sería poder detectar en cada ciclista cuál es la relación entre fuerza de cadena anterior y cadena posterior, pues por ejemplo, ¿no? Porque hoy en día muchos de los problemas que hay por la estructura, por los materiales de las bicis, es la cadena posterior, glúteo, isquios, lumbar, y al final poder tener una herramienta para medir en cada momento, en cada fase de la temporada, cuál sería esa relación sería ideal. La realidad es que no se puede hacer. Entonces, ¿qué tratas de hacer? Pues trabajo compensatorio de cadena posterior y trabajo de core. Al final, el core es fundamental también porque la gente no es consciente de que, o piensa el ciclista suele pensar que solo pedalea con las piernas, pero no se da cuenta, por ejemplo, que un sprint no parte de las piernas. El primer impulso lo hace la mano, ¿no? Entonces, si no tienes una estabilidad que te permita a lo largo de toda la cadena cinética de movimiento transferir esa fuerza, vas a perder vectores de fuerza por todos los lados. Y hacer eso al ciclista a veces no es fácil, ¿no? Parece que todo aquello que era subirse a la bici, hacer series, sprints, series en llano, parece que no es entrenar, pero hoy en día sabemos que sí que es entrenar y que muchas veces va a marcar la diferencia entre una victoria o no, o entre un gran resultado o no. Mira, nos pregunta aquí Alberto en el chat, ¿no? Hablando del confinamiento y de la temporada que se puede modificar. Nos pregunta que es igual una pretemporada en invierno para competir en verano o una pretemporada en verano para competir en otoño e invierno. ¿Se modificaría el entrenamiento o...? A ver, ahora mismo si la competición previa fuera similar, para mí serían prácticamente similares, pero esta tiene una característica diferente. Justo lo hablaba antes un corredor, lo mismo, ¿no? Que me dice, oye, ¿y ahora qué estaríamos? Como en noviembre, ¿no? Digo, no, hijo, no, porque tú en noviembre del año pasado tenías detrás 8 meses de bagaje competitivo, pero es que ahora tienes una pretemporada, un mes y medio de competición y estás en otra fase de pretemporada, con lo cual para mí no es comparable. En cuanto a efectos residuales de capacidades condicionales del ciclista, no es equiparable. Pues nada, Carlos, una última pregunta que, que creo que estamos totalmente de acuerdo en ella, ¿no? Pero que es, ¿no pain, no gain o sin salud no hay rendimiento? Fácil, sin salud no hay rendimiento. Yo creo que la famosa frase de Nike está haciendo o hizo muchísimo daño en este deporte, ¿no? Creo que, bueno, a este deporte no y a todos. El deportista tiene que ser inteligente, al final tiene que buscar la eficiencia y lo típico de no es que si no tengo agujetas no mejoro, no tiene por qué. Al revés, como tengas todos los días agujetas, Mira quién se ha conectado también ahora, Juanpe. sí. Que nada, una recomendación que antes de terminar para la gente, los cicloturistas, ¿no? Que salen los fines de semana y se pegan 5 o 6 horas en bicicleta, suben la morcuera y el resto de la semana hacen un poco de rodillo o hacen spinning. ¿Qué Una, recomendaciones harías a ese tipo de personas?
Pues la primera, que se hagan una ITV médica cada año. Esa es la primera. Porque muchas veces lo hablamos tú y yo, tanto en el ámbito del atletismo como del triatlón, como del cicloturismo. Hay gente que lleva un estilo de vida durante la semana y el fin de semana cambia el estilo de vida opuesto. Y eso, pues en términos de salud, no es que sea lo más recomendable, ¿no? Entonces, para mí lo primero que se hagan una buena ITV médica y a partir de ahí que sigan dentro de sus posibilidades y de sus objetivos un plan de trabajo para poder llegar a hacer esas 5 o 6 horas de fin de semana, pero con garantías de que no les va a suceder nada, van a recuperar y el lunes van a poder ir a trabajar. Yo totalmente de acuerdo y muchas veces lo hablamos en la clínica, ¿no? Con pacientes que nos vienen. Creo que el cuidarse, porque mucha gente entrena, o sea, entrena corriendo, ¿no? Y eso creo que es un error Y bastante grande. entrena sin saber si puede entrenar. Sí, entonces, bueno, creo que primero todas las exploraciones a nivel cardíaco, las pruebas de esfuerzo y demás, creo que deberían de ser obligatorias, creo que en todos los deportes. Y nada, en cuanto a cuidados de prevención y demás, tratamientos de fisioterapia y demás, pues creo que deben estar a la orden del día, ¿no? No que lo hagan cuando una vez que ya haya pasado la lesión, ¿no? Entonces, bueno, creo que no nos queda nada o no me queda nada. Eh, Darte las gracias nuevamente, ¿no? A ti, al equipo, a todos, bueno, por la disposición de contar contigo y de ver también, descubrir un poco más el ciclismo, ¿no? De una persona que está dentro y que ha estado dentro al máximo nivel. Y como decía anteriormente, creo que es muy importante el escuchar la opinión de una persona que ha sido profesional y ahora está del otro lado, ¿no? Creo que al final hay dos puntos de vista en el que te permiten ponerte del lado del corredor en muchos casos. Empatizar con él, sobre todo. Empatizar. Así que nada, Carlos, muchas gracias. Tenemos Gracias a ti. aquí, mira, dice el gran jefe, dice que muy interesante. Así que nada, muchas gracias y nada, estamos en contacto estos días. Gracias a ¿Vale? todos. Un Gracias. abrazo y a todos los que nos han escuchado, muchas gracias. Chao. Nos vemos.